Bien, entonces les voy a compartir pantalla. Entonces comenzamos con el primer tema grande, que no se suele evaluar mucho, ojo. Aquí vamos a ver ciertos conceptos clave que se pueden aplicar para algunos ejercicios, pero por lo general no han habido evaluaciones puramente enfocadas en hidrostática. Así que esta clase, por favor, tómela como que vamos a repasar conceptos, ¿ya? Vamos a abarcar materia, más que nada. Entonces, el primer tema importante de materia que les quiero comentar es un apunte, se llama apunte de Gerardelli, el profesor Gerardelli, un ex profesor del departamento que falleció a temprana edad. Y él hizo esta separación de distintos capítulos para llevar este ramo. Y entonces hidrostática entraría en el tema de estática de fluidos, pero yo les recomiendo que igual se lean el primer capítulo de introducción, ¿ya? Luego cinemática lo verán por encima con el profe. En dinámica de fluidos ya empezaremos a ver ecuaciones de energía, el principio de Bernoulli, que lo verán con Juanma la próxima semana. Y el teorema de transporte de Reynolds, que después lo verán conmigo. Después el mismo teorema aplicado a la energía, ¿ya? Este tema por lo general no se ve o se ve muy por encima, y no se evalúa. Después en flujo viscoso vamos a ver ecuaciones de Navier-Stokes. Ahí estaríamos entrando al control 2. El control 1 suele abarcar estos temas de aquí, ¿ya? Después análisis dimensional, control 2. Después el capa límite y flujo viscoso en ductos, o tuberías básicamente, se ve para el control 3. Y el flujo compresible y canales abiertos nunca he visto que se alcance a ver o que se quiera ver en el ramo, ¿ya? Ese es el resumen. Que lo pueden, o sea, en la materia en resumido eh, se puede ver en este apunte muy bien. ¿Ya? Verán que los temas que van abarcando se condensan en estos capítulos, semana a semana. Pero además de eso, también está este libro, que también lo recomienda mucho Juanma, él estudió con este, así que cualquier cosa igual pueden preguntarle a él sobre formas de estudiar, qué partes leer de este libro, ¿ya? ¿Ya? Y es el típico libro de texto extenso que te empieza a hablar, te pone todo tipo de ejemplos prácticos en la casa, ¿cierto? O históricos, noticias importantes, y, y tiene una sección súper introductoria de unidades, de conversiones, ¿m? Em, y así, pues, hartas ilustraciones también, y ejemplos sencillos para empezar a calentar. Algunos gráficos también para explicar ciertos conceptos. Ya, es súper bueno este libro. Para el tema de hidrostática, podrían comenzar haciendo los ejemplos. Bueno, obviamente leer dentro de lo posible. Aquí esta primera demostración, ya sobre la independencia de la presión con respecto a la dirección desde donde se genere una superficie, está en el apunte que les digo de Janet. Está más resumido, digamos. No hace falta leerse todo esto, está como condensado, ¿ya? Em, los ejemplos que hacen aquí, por ejemplo aquí el ejemplo 2.1, son ejercicios súper buenos para comenzar a aplicar rápidamente en la materia. Ya, entonces les recomiendo hagan este ejemplo, traten de leer un poco el libro. Este ejemplo de aquí, que no necesariamente es un problema en sí, pero las cosas que dice, ya, incita a preguntarse ciertas cosas que a veces damos por sentado. ¿Ya? Por ejemplo, este ejercicio es muy típico del colegio, que nos muestran que tú puedes tener un pistón por un lado, donde la superficie es pequeña, y por el otro lado un pistón con una superficie grande, pero nos enseñan, ¿cierto?, que hay una cota de presión, una isóbara, donde tenemos la misma presión a ambos lados en el fluido, ¿cierto? Un equilibrio de presiones, pero las superficies son distintas, por lo tanto, la fuerza que hay que aplicar en los dos es diferente. En una superficie pequeña necesitas aplicar menos fuerza, y por lo tanto en el otro pistón se genera una fuerza mayor. Pero con los temas que vamos a ver, y cada vez que introduzcamos una nueva ecuación, una nueva ley,
física, ustedes traten de aplicarla a estos conceptos simples con ese nuevo concepto más complejo. ¿Qué quiero decir? Em, por ejemplo, si uno estudia el trabajo en este pistón, ¿m? Uno se daría cuenta que sí, yo estoy ejerciendo menos fuerza y por otro lado me están entregando más fuerza, lo cual parecería una trampa, ¿no? Es como hacerle trampa a la física, no sé, a la naturaleza. ¿Cómo puede ser que me entregue más fuerza? Bueno, esa es es las típicas preguntas que nos suelen hacer en mecánica de plan común y que si no los tienen internalizados, ahora también es el momento de volver a aplicarlo, en el caso de mecánica de fluidos. En ese caso, la respuesta está en cuánto se desplaza el pistón, ¿cierto? Yo puedo hacer poca fuerza, pero tengo que mover mucho el pistón para lograr el mismo desplazamiento al otro lado. O sea, los trabajos se compensan. Otro tema que van a poder aplicar una vez que damos el auxiliar. em, ¿Por qué necesariamente si yo aplico una fuerza aquí, el pistón debería subir o bajar? ¿Por qué? O sea, ¿puedo demostrarlo matemáticamente con las ecuaciones de la física? Quiero decir, a veces los problemas nos van a decir, el fluido se mueve de tal forma, o aquí hay una fuerza y por tanto ocurre tal cosa. Muchas veces los problemas están dados, ¿sí? El fenómeno físico, y otras veces no. Entonces, esté dado o no, uno nunca lo tiene que asumir, uno tiene que pensar por qué es así, ¿sí? Que es distinto a asumir que es así porque es así, a decir, bueno, eh, no sé, po, hagamos una simplificación de modelo, por ejemplo. ¿Sí? Que decir, ya, se mueve perfectamente de tal forma, se mueve uniformemente, o todo el fluido se desplaza uniformemente. Uno puede asumir ciertas cosas, sí, pero hay otras que, que es mejor darle una segunda vuelta. Me refiero al tema, por ejemplo, ¿por qué si aquí hay una fuerza más grande que acá, el fluido se va a desplazar para allá? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedo demostrar eso? Y vamos a conversar un poquito de eso, de por qué se tiene que desplazar necesariamente en los ejercicios que vamos a hacer. Ya, ese ejemplo en particular, obviamente, eh, idealmente que lean todo, pero ojo que también les voy a ir comentando qué temas van a entrar y qué temas no. Por ejemplo, fluido compresible no se suele evaluar. Entonces, dejémoslo fuera si es que ustedes tienen más tiempo o quieren estudiar por su cuenta. Pero no, digamos, no para preparar para el control. Em, Obviamente, toda esta información igual es súper valiosa. O sea, quiero decir, cuando estén estudiando, una cosa es prepararse para saber hacer ejercicios para el control, para sacarse una buena nota, y otra cosa es haber entendido los conceptos y manejarlos bien, ¿sí? Em, por eso creo que es tan valioso, tan importante leerse la materia. No solo porque leerse la materia a veces no te va a ayudar a resolver un problema para el control, pero sí te va a ayudar para entender lo que está pasando, que es lo más importante al final. A la larga va a ser lo más importante. A corto plazo, obviamente queremos resolver problemas. Aquí otro concepto, bueno, todas estas cosas que aparecen aquí, como les digo, aparecen en el apunte de Girardelli. Se los voy a mostrar ahora inmediatamente. Solo decirles que hay ejemplos como el 2.3 también, muy simple y muy bueno, y el 2.4 también me parece. Sí, muy bueno también. Pero yo no voy a mostrarles este ejercicio y explicarlo y resolverlo aquí, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver y después cualquier duda pueden mandarme un correo. Solo quería mostrárselo para invitarlos a que hagan estos problemas. Lean el libro. En el apunte, por ejemplo, este diagrama está mucho más simplificado para explicar el concepto de presión manométrica, ¿ya? O presión relativa. Que ustedes sabrán que a la física siempre le gusta eh, medir todo desde el cero absoluto. O sea, los físicos descubrieron que necesitamos un cero absoluto para medir cosas. Y por lo tanto, en el caso de las presiones, el cero absoluto corresponde a la presión cero corresponde al vacío. ¿Sí?
y nosotros estamos todos inmersos en una atmósfera. Por lo tanto, ya tenemos una cota, una presión fija, atmosférica, y a partir de ahí nosotros podemos subir o bajar. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir este diagrama es que si comenzamos de la presión atmosférica y nosotros medimos, ya sea una presión extra hacia arriba o hacia abajo, o sea, algo está más presurizado o está menos presurizado, o al vacío, entre comillas, pero no un vacío perfecto, entonces estamos midiendo esto, presiones relativas o presiones manométricas. ¿Sí? Por eso le llaman presión de vacío, que tú estás midiendo algo que tiene menos presión que la atmósfera, entonces pareciera succionarse, pareciera estar al vacío, ¿cierto? Pero igual tiene una presión, desde el cero absoluto. Esa presión absoluta sería tomar la presión atmosférica y, y restarle la relativa, lo que estamos midiendo en sí, ¿cierto? Y para el caso de sobre, imaginemos el manómetro, estamos midiendo un neumático, y el neumático nos marca una atmósfera, entonces, como unidad de medida, no la atmósfera en sí, entonces yo se la sumo a la presión que ya está recibiendo, ¿cierto? Tengo dos presiones absolutas en total. ¿Ya? Me gusta eso, que aparte de ser condensada la materia en este apunte, tiene diagramas simples, o sea, tiene los conceptos simplificados a lo máximo. Aquí está lo que les decía, una primera demostración relacionada con la presión. Fíjense que mucho menos texto, ¿ya? Un diagrama simple, y los balances de fuerza, 1, 2, reemplazando, mucho más sencillo, mucho más escueto, no sé cómo decir. Disculpa, ¿vas a subir esta punta? Ah, ¿ustedes conocen la nube mecánica? Bueno, sí, voy a subir el O sea, apunte, al menos yo sí. pero ya voy a subir el apunte y voy a subir un link a la nube mecánica, ¿ya? Que también quería llegar a ese tema, pero sí, bueno, sí, voy a subirlo. Bueno, y así continúa. Después el concepto de isóbara, ¿ya? Que la presión bajo un fluido bajo el campo gravitatorio, la diferencia, los cambios de presión ocurren solamente en la dirección del campo gravitatorio, dependen de la altura a la que uno se encuentra en el fluido, ¿sí? No depende de la forma del fluido. Eso está demostrado por estos balances que hacen más arriba, y llegas a unas cosas así. Bueno, y los primeros ejercicios que vamos a hacer están relacionados con esto de aquí, ¿ya? Ya, y bueno, este es el último diagrama que quiero mostrarles de este apunte, que quiero que lo lean. Fíjense que para este tema son solo 17 páginas. Imagínense que tenemos un estanque, y aquí está el suelo, ¿ya? Cota cero. Y todo esto es fluido. Aquí está la superficie del fluido. Entonces, a P sub cero podríamos decir que es como la presión atmosférica, ¿sí? Yo estoy en la superficie del estanque o del mar, y tengo encima la atmósfera. Y luego, si yo entro al fluido, la presión va a empezar a subir, ¿sí? Entonces, esa función de la presión con respecto a la profundidad, podemos hacer un diagrama, podemos graficarlo encima del fluido mismo, que sería esta recta que está aquí al lado, ¿ya? Y la cota Z la tendríamos aquí, ¿cierto? Y olvidémonos del izquierda a derecha, porque como les mencioné antes, la presión varía según la altura, no me importa la forma del estanque, ¿ya? Entonces el diagrama solo nos importa respecto a Z. Entonces yo me meto en el fluido, y a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión. Y esa presión se la estoy sumando a un extra de presión, que sería la presión atmosférica, ¿ya? Y estos vectores que aparecen aquí, fíjense que la presión es escalar, ¿sí? Pero luego lo que nos importa de la presión como una consecuencia, podría decirse, serían las fuerzas de presión. O sea, porque tengo una presión en el fluido, este fluido ejerce una fuerza. Y las fuerzas las entendemos como vectores. En el caso concreto de la presión, la fuerza-presión, tendría un vector fuerza distribuido en una superficie A, ¿sí? Que es igual a presión por esa superficie A. Por lo tanto, dentro del fluido, si yo tomo una superficie, imagínense que este es el borde del estanque. Aquí hay una pared, ¿ya? Aquí o acá, no importa.
¿ya? Una pared recta dentro del fluido. Entonces, la presión que yo estoy graficando a lo largo de la profundidad, me puede entregar, es como una carga distribuida al final, ¿sí? De mecánica estática o isostática. Una carga distribuida, es decir, una fuerza distribuida en esa área, donde en cada punto, las mini fuerzas, digamos, la fuerza que ejercería en cada punto, sería equivalente a la presión que hay en ese punto. Por lo tanto, si hay presión más grande abajo, las fuerzas presión abajo serán más grandes, y arriba, si la presión es más chica, las fuerzas serán más chicas. Y toda esta distribución, yo la puedo volver a expresar, a modelar como un solo vector fuerza en el centro de gravedad, ¿cierto? Pero ese centro de gravedad de esta distribución no va a ser necesariamente al medio, ¿cierto? Va a ser, es la ponderación de todas esas mini fuerzas. Y se fijarán que las fuerzas de abajo ponderan más que las de arriba. Por lo tanto, el centro de gravedad de esa ponderación de fuerzas va a estar más abajo. Y fíjense que, como yo estoy graficando los vectores con una magnitud, un largo que está representado por la magnitud de las fuerzas, yo sé que al disminuir por el fluido, al entrar al fluido, la presión aumenta linealmente. Entonces este gráfico mismo me está dando las magnitudes de todas esas fuerzas, ¿sí? Un aumento lineal. Por lo tanto, esa carga misma es este triángulo rectángulo. Por lo tanto, ese centro de gravedad de la fuerza se encuentra, o centro de presión, se encuentra a 2/3 de la profundidad, o 1/3 desde la base del triángulo rectángulo. Todo eso, hasta ahí voy a llegar con eso, todo eso se resume en este pequeño formulario que coloqué en el auxiliar. En particular, lo que acabo de contar sobre la fuerza-presión se escribiría de esta forma, ¿cierto? Presión por área, ¿ya? Y esa distribución que estamos condensando en una sola fuerza se denotaría como una integral. Y ese punto centro que yo les comentaba, aquí, por ejemplo, debería colocar presión aquí, esto, HC, la profundidad del centro de gravedad de la superficie. Bueno, no, necesito otro diagrama para explicar eso. Debe estar aquí mismo, de hecho. Bueno, mira, aquí otro tema. En la superficie inclinada casi nunca se suelen evaluar también, ¿ya? Entonces tampoco vamos a hacer ejercicios de superficie inclinada. Pero no quita que es bueno que lo revisen, ¿sí? Porque tampoco puedo asegurarles si es que no va a entrar, ¿sí? Pero por el poco tiempo que tenemos, no me alcanza, digamos, para hacer todas las cosas que me gustaría mostrarles. Esto les quería mostrar. Esto. Yo debería llamarle P sub C. A ver si, bueno, después no, se va a otro tema. ¿Ya? Aquí, el centroide, centro de masa o de gravedad, medida desde el eje X que pasa por O. Lo mismo que les comentaba antes. Este I sub C. Porque tú puedes tener el centro del cuerpo mismo, pero como les decía, las fuerzas de presión van a ser más grandes a medida que aumenta la profundidad. Por lo tanto, ese punto centro de gravedad va a estar más abajo que el centro geométrico del cuerpo. Ya, todas esas cosas las quería ver así, conceptualmente, porque como les comento, rara vez se evalúan. Pero lo que sí encuentro que es importante como para que hagamos ejercicios es este lado izquierdo, el gradiente de presión. ¿Ya? Vamos a comenzar con esta fórmula de aquí, ¿ya? Nabla P igual a ρ G menos ρ A. Voy a abrir un OneNote. ¿Ya? Aquí, hace poco me conseguí una tablet gráfica, un lapicito, ¿ya? Y justo hoy día se le ocurrió morir. Pero, eso no quita que, aunque tuviese el lapicito, pensaba empezar a ocuparlo solo para dibujos
porque siento que, al menos yo cuando escribo, se me desordena mucho el papel. Y los semestres pasados que he sido auxiliar, no había tenido este lapicito y lo hacía con el mouse. Y también, se imaginarán que uno dibuja aún peor. Por lo tanto, lo que quiero intentar esta vez va a ser escribir las fórmulas por OneNote, a ver si me resulta. Y a ver si no soy muy lento. ¿Ya? Entonces, tenemos esta primera fórmula de aquí. Rho G, vector, ¿cierto? Menos Rho A, vector. Esta primera fórmula de aquí equivale, y es lo mismo que hemos venido estudiando siempre, que es la segunda ley de Newton. MA, la segunda ley de Newton. Pero aquí voy a empezar al tiro con los conceptos. Tienen que acordarse del concepto de densidad, que se acordarán que ρ es densidad, ¿sí? Y tienen que tener siempre mucho ojo con las unidades que tienen. ¿Alguien se acuerda de las unidades de la densidad? En sistema internacional, por ejemplo. Masa partido volumen, o sea, kilogramos partido en metro cúbico. Eso, muy bien. Ya. Tenemos la densidad, ¿cierto? Ya. ¿Cómo transformo la masa de la ley de Newton en densidad? ¿Qué relación hay entre masa y densidad? ¿Cuál es la relación entre masa y densidad? Como densidad por volumen, ¿eso? Eso. Densidad por volumen. Es una relación, ¿sí? Cuando ya digo relación me refiero a una ecuación. Es lo mismo que dice Newton, la relación entre la fuerza y el cambio de momento, ¿sí? Y eso, bueno, ustedes sabrán que es kilogramo, obviamente. Es muy fácil. Entonces, ¿cómo transformo la masa a densidad? La relación que les comento sería tomar todo esto y la masa entonces sería ρ por B, por A, ¿sí? De aquí notarán que puedo hacer las conversiones de el peso. El peso sería, no sabemos que es mg, ¿cierto? ¿Y cómo transformaría eso? Bueno, ya me lo dijeron. ρ por g. Entonces ya vamos armando nuestras primeras ecuaciones, ¿sí? Aquí yo podría empezar a decir peso, bueno, ρ, pero no me voy a perder en eso. Aquí ya la tenemos y creo que ustedes la tienen clara. Em, la fuerza de empuje. ¿Se acuerdan de la fuerza de empuje? De Arquímedes. Flotación. Voy a empezar a ponerle el nombre al tiro. Entonces, les decía que la primera ecuación que podemos meter en nuestro formulario es la ecuación de presión hidrostática, que proviene de la segunda ley de Newton. Luego, la segunda ley de Newton yo la puedo escribir de esa forma en términos de densidad, ¿cierto? En términos de densidad. Pues tengo la fuerza peso, después digo la fuerza de empuje, ¿sí? O flotación de Arquímedes, no sé, le estoy poniendo nombre, ¿ya? No estoy seguro, pero no era densidad del fluido por el área sumergida. Y creo que iba a una fuerza, ahora no me acuerdo bien. Fíjate que es ahí donde yo digo las unidades nos pueden servir mucho, nos pueden ayudar mucho. Porque si tú pones una densidad, bueno, la fuerza peso ya nos está jinteando. Dice densidad por un volumen por una aceleración. Y la fuerza de empuje también depende de la gravedad, ¿ya? Y como tú bien dices, depende de la densidad del fluido. Sobre todo depende del volumen desplazado, o sea,
Ya lo dije. Depende del fluido desplazado. El cuerpo que tú sumerges desplaza fluido. Y ese fluido es el que ejerce una fuerza contraria para volver a su estado normal. Porque este cuerpo estaría perturbando el fluido, como quiere estar delante. Entonces sería, al final sería, la masa de, chuta, no, así no. La masa de fluido desplazado por G. Y esa masa la puedo volver a escribir como ρ sub F, la densidad del fluido, por el volumen del fluido, por la gravedad. ¿Sí? Ya. Después tengo la, la masa, decía masa, ¿cómo se llama? El peso específico. El peso específico. Pasa que, como estamos trabajando con fluidos, antes era fácil decir el peso de un cuerpo, tú pesas el cuerpo, ¿cierto? O sea, lo dice la propia palabra. Tú pesas masa y tiene una cierta cantidad de masa por la gravedad, listo. Pero en el fluido no es tan simple, porque hablamos de cuerpos fluidos, sí, que a veces podemos contener y sacarle el peso, cuánta masa de fluido tengo, pero pensándolo como un continuo, como un medio continuo, nos gusta hablar como la densidad misma, te refieres a como un punto, eh, ya no sé cómo se dice, pero bueno, se verán que la densidad es en masa partido en volumen, ¿cierto? Por lo tanto, estoy normalizando al final. La masa la estoy normalizando por el volumen, cosa que cuando hable de fluido y yo quiera saber, quiero pesarlo o hacer DCL, ¿cierto? Y sacar fuerza, que esto no dependa del volumen, de cuánto fluido estoy hablando, sino hablar como del fluido en general. Y por eso uno dice la densidad del agua, por ejemplo, la densidad de agua es tanto, por lo tanto, si tengo una cierta cantidad de agua, me imagino cuánto peso va a tener. Pero esa densidad te habla como de un general, de una propiedad del fluido mismo, ¿sí? No una propiedad de la masa, no una propiedad de la cantidad que yo tengo. Ahí es cuando tienen que acordarse de termodinámica, de las propiedades intensivas, ¿ya? Por lo tanto, para la fuerza, queremos hacer lo mismo, ¿ya? A eso es lo que quiero llegar. Que la fuerza la podemos generar también como no una propiedad, pero digamos una fuerza intensiva. Que sería simplemente dividir esta fuerza, dividirla por el volumen. Y si divido esta fórmula que tenía arriba, me queda ρ por una aceleración. ¿Ya? Y al final, con eso, deduzco que vuelvo a llegar a la ecuación de presión hidrostática que tengo arriba, que lo que me está diciendo es la ley de Newton, pero que no dependa de cuánto fluido yo estoy hablando, que no dependa del volumen. Y eso, fuerza partida en volumen, que después les voy a compartir un documento donde hago la demostración de esta ecuación de arriba, esto, y también la pueden encontrar en el apunte de Girardelli, como les decía. ¿Ya? Pero esta fuerza partida en volumen al final es un gradiente de presión. Es el gradiente de presión de aquí arriba. Que en notación vectorial yo lo estoy considerando en las tres direcciones. Pero se acordarán que en habla, hacer un vector en tres direcciones me está entregando un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones. Y por lo tanto, por eso es que en el auxiliar escribí esta notación indicial. Me está diciendo, cada derivada parcial de la presión con respecto a una dirección es igual a esa densidad por gravedad o densidad por aceleración. ¿Ya? Al final, esto de aquí, gradiente de presión. Puedo escribir un ejemplo, sí. Parcial P, dividido en parcial X, ¿ya? Va a ser igual a ρ por G sub X, ¿ya? Pero no solemos poner la gravedad en el eje X, ¿cierto? Lo solemos poner en la Z, en la vertical. Por lo tanto, dp de Z, G de Z, que es simplemente G. Y la gravedad, este campo gravitatorio, siempre lo solemos poner en sentido contrario hacia donde nosotros consideramos que el Z va positivo. Así que aquí sería
menos ρg. ¿Ya? Ese sería un ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es lo mismo que decir, no sé, como decíamos, peso mg. Bueno, aquí estoy considerando, para la ecuación de presión hidrostática, estoy considerando el caso más simple. Un fluido que no se está acelerando a cero y que tiene solo una gravedad en z negativo. ¿Ya? Y entonces, toda esta ecuación, la misma que aparece aquí, me estaría entregando, lo voy a escribir explícito para que todos me entiendan. Si yo, a partir de esta ecuación de arriba, estoy quieto, aceleración cero, y la gravedad es solo negativa en z, entonces, este nabla, con respecto a x, sería igual a 0. No hay nada aquí que dependa de x. ¿Sí? Aquí no hay nada en x, aquí no hay nada en x. Pues hago lo mismo para y. ¿Ya? 0. En cambio, en z sí tengo un menos g. Por lo tanto, me está diciendo esta ecuación que dp de z es igual a menos ρg. ¿Ya? Y entonces, esto de aquí es una manifestación de esta ecuación de arriba, la manifestación más sencilla que podemos imaginar. Y de esta manifestación, de la más sencilla, podemos notar que la presión, que en principio de esta ecuación de arriba estoy diciendo que es una función de x, de y, de z, en este ejemplo sencillo, dp de x es 0 y dp de y es 0. Por lo tanto, en realidad, mi presión es una función solo de z. Ahí vuelvo al tema que les decía de frente a un campo gravitatorio, no me importa la forma del recipiente, la presión solo varía por altura. Esta ecuación es la que me está diciendo eso, que proviene de la segunda ley de Newton. Gracias a las derivadas parciales, que me entregan que P solo es una función de z. Y tengo una EDO. ¿Ya? Esto de aquí, no, ya, tengo una EDO, ¿cierto? Tenía 3 EDOs, que en principio son derivadas parciales. Podría decir uno, son ecuaciones derivadas parciales, E de P. Pero esta no me dice nada, esta no me dice nada, por lo tanto me queda una sola EDO. Digo que P solo depende de z, por lo tanto, puedo volver a escribir esta derivada como una derivada derecha, total, igual a menos ρg. Quizás si la escribo así, como una derivada total, se les es más fácil imaginarse cómo es la integral. ¿Cómo integrarían esto? ¿Qué resultado me daría? ¿Alguien me puede ayudar ahí? ¿Se acuerdan de que nosotros nos reíamos de los matemáticos? O sea, es un chiste, en realidad no. El típico chiste bochefiano, y vemos que lo dicen en todas partes. Pero que nosotros multiplicamos diferenciales. ¿Eh? ¿Una exponencial? No, es mucho más sencillo. Pasamos multiplicando el diferencial, ¿cierto? Porque somos poco rigurosos y no importa nada. Y nos quedan variables separables. Por z, no, eso queda. Ya, pues cuéntenme. Sí, eso queda, está muy bien. No me acuerdo. Ya. Entonces, primera tarea para la casa, repasen, eso fue hace mucho. Repasen E2, ¿ya? Aquí si yo integro en ambos lados, sí, ¿cierto? Ahí, y acá integro todo esto, ¿ya? Me quedaría simplemente P, por un lado, del otro lado, el menos ρg, z, ¿cierto? Porque menos ρg son constantes. Rho era nuestra densidad, g, la gravedad, la conocen de toda la vida. Y z es mi variable, no, z. Y a todo esto le puedo sumar una constante. Puedo sumar una constante o venir aquí y darle límites de integración. Pensar, bueno, desde p sub 0 podemos partir inventándonos nombres,
de P0 a P. Y en la otra integral podemos partir de Z0 a Z también. Entonces aquí la integral me quedaría P menos P sub 0, y el otro lado me quedaría menos rho G Z menos Z0. Y ahí me quito la constante de integración. ¿Sí? Fíjense, estamos usando la ecuación que teníamos desde el formulario y lo estamos poniendo en el ejemplo más sencillo. Esto es un ejercicio, y de hecho, para aterrizar un poco la auxiliar, me adelanté al primer ejercicio, ¿ya? Que es lo que estamos haciendo ahora. Pero todavía no quiero llegar a la pregunta misma, porque la pregunta siento que es la respuesta. Porque dice, deduciremos la ecuación de presión hidrostática. Con eso me estoy refiriendo a la ecuación que hemos usado siempre para referirnos a un fluido en la Tierra, básicamente, ¿sí? En la gravedad de la Tierra. Vamos a llegar a algo así, ¿ya? Pero partiendo de la ecuación que les menciono, ¿ya? Estamos aplicando el campo gravitatorio, menos G en K tongo, y vamos a aplicar la presión atmosférica. Ya vamos a llegar a eso. ¿Sí? Ese era el ejercicio 1. Es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si aplicáramos directamente el ejercicio 1, que nos está diciendo lleguen a la ecuación hidrostática de toda la vida, entonces tendríamos que ocupar estas condiciones de borde o condiciones iniciales, en este caso condiciones de borde, que nos entrega el problema. ¿Ya? Este es un problema conceptual, ojo, o sea, estoy haciendo esto para que lleguemos a cosas como los profes siempre hacen demostraciones en clase, ¿cierto? Ese tipo de problemas estoy haciendo aquí, no crean que así va a ser el control. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí H también podría ser nuestra condición de borde, o nuestros límites de integración, mejor dicho. Esto mismo que estoy escribiendo acá. ¿Cómo podríamos transformarlo a eso? Bueno, pensemos en el caso físico, tratemos de hacer un diagrama para que tenga sentido esta matemática. Volvamos al suelo. Pensemos en un fluido lo más sencillo, ¿cierto? Un fluido quieto, y esta es la altura Z, ¿ya? Y tenemos una presión entonces, una presión sería un campo escalar alrededor de este medio fluido, lo coloco ahí al lado entonces, es Z, ¿ya? Y esto sería Z, ¿sí? Una dirección. Ya. Entonces, ¿qué representan estos límites de integración que estoy haciendo? Representarían, por ejemplo, Z0 podría ser el suelo. Z0 igual 0. Y Z general podría ser la superficie del fluido o cualquier punto entre medio. ¿Sí? Un Z cualquiera. Y para ese Z, entonces, a lo largo de cualquier punto, izquierda o derecha de mi fluido, porque no depende de X ni de Y, entonces yo evalúo la presión ahí. ¿Qué presión hay ahí? P de Z. Y con respecto a 0 también, aquí. ¿Qué presión hay aquí? P de 0. Y me queda una ecuación de este estilo. Que separando, o sea, despejando la P a la izquierda, puedo dejarla aquí a la derecha, más P sub 0. Y ahí tendría la ecuación del formulario, está aquí, presión hidrostática generalizado, para cualquier punto Z0 que yo quiera evaluar, para cualquier P0 que exista en ese punto. ¿Ya? Y esta es la versión, digamos, terrestre, donde H sería la distancia entre la superficie del punto medido y la presión atmosférica. Es decir, si yo conozco la presión en el suelo del fluido y conozco la cota, que es 0, yo estoy diciendo ahí vale 0, entonces yo reemplazo aquí. Si esto es 0, entonces, nada, pues, es decir, es que no tiene mucho sentido que lo vuelva a escribir. Al final estoy diciendo que Z0 sé que vale 0,
Entonces todo esto es Z, ¿ya? Y, em, y en P0, digamos que P0 también le pongo un valor, digamos que la presión ahí es, no sé, pues 2 atmósferas. Estoy midiendo todo en el sistema internacional, entonces ya, pongo un 2. ¿Ya? Aquí es donde digo, es importante las unidades, porque si yo empiezo a colocar números, estos números puede que dependan de la unidad que estoy colocando. Y lo otro, y lo otro es que eso me va a entregar una ecuación general para cualquier z. O sea, dado un punto, dado un valor de una condición de borde que yo conozca, puedo conocer la presión en cualquier punto de z. Imaginemos que aquí la presión es 0. ¿Ya? Obviamente eso no tiene mucho sentido, quizás ya me estoy poniendo muy didáctico, pero si yo conociera esos dos valores, entonces me queda una ecuación así de simple. Que yo digo, entonces, si z es la superficie, yo sé que em, la superficie está a 4 metros de altura, aquí. ¿Ya? Entonces es cosa de reemplazar el z ahí, 4 metros, multiplico por la densidad y por la gravedad en el sistema internacional, y me va a dar la presión en ese punto. En este caso, ¿qué presión me estaría dando? Una presión negativa. Entonces ahí tenemos que volver a aplicar el concepto que les dije, una presión relativa respecto al valor absoluto 0. ¿Sí? Si me está dando una presión negativa, está diciendo que no estoy midiendo con respecto a un cero absoluto. ¿Por qué no estaría midiendo respecto a un cero absoluto? Porque en mi condición de borde, el peso 0, yo coloqué 0, pero al fondo del mar, por ejemplo, obviamente va a haber una presión positiva, físicamente hablando. Por lo tanto, esta cota 0 que considere presión 0, ya tiene un valor bien alto, el fondo del mar. ¿Ya? Y por lo tanto, en la superficie, que me estaría dando un valor negativo, quiere decir porque estoy volviendo a la superficie, o sea, mi presión está bajando, pero esa era mi cota 0. Entonces me da un valor negativo, pero respecto al cero absoluto igual tiene un margen. Un margen que no conozco porque yo pongo mi cota. Y en cuanto al problema particular, el ejercicio 1, el ejercicio 1 me está diciendo, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero tengo que ocupar la presión atmosférica y un H, básicamente. Entonces, tratemos de llegar a algo así. La presión atmosférica, por favor. La presión atmosférica está en toda la zona de afuera del fluido. Obviamente, si yo me voy a la estratosfera, esta presión atmosférica disminuye, pero estoy asumiendo muy cerca del fluido, entonces todo esto tiene presión atmosférica. Y ojo que mi EDO, mis ecuaciones, viven en el medio fluido. ¿Ya? Entonces mi función llega hasta este borde de aquí, hasta la superficie del fluido. Y ahí entonces yo sé que hay una presión atmosférica. ¿Mm? Hay una presión atmosférica ahí, y ese punto entonces, si ahí voy a evaluar el P0, este P0 de aquí, entonces tengo que ahí evaluar el Z0. Aquí, Z0. ¿Sí? En cualquier punto de la superficie. ¿Ya? Entonces P sub 0 lo cambio a P atmosférica, y el Z0, dejémoslo en Z0. En ese caso, entonces aquí P0 pasa a ser atmosférica, eso queda igual, todo chao. Ahora yo despejo, en P atmosférica. Paso a la derecha, ¿sí? Y aquí lo había escrito mal, ¿o no? No, Z menos Z0, sí está bien. ¿Sí? ¿Ya? Y quiero llegar a esta ecuación que hemos usado siempre, pero nunca la hemos demostrado. Entonces, ¿cómo puedo llegar a eso? Tengo que definirme un H. Rho GH. Entonces, puedo sacarle el negativo
¿Sí? Lo doy vuelta. Y yo quiero Pero ROGH. Sí, dime. igual el Z0 menos Z es un H, así es una altura, Eso, a eso ¿no? quería llegar. Eso es lo Ah, que, esa es la respuesta del ejercicio, básicamente. El último paso. Con eso, entonces, transformo y llego a la ecuación llego a la expresión que me quieren pedir, porque la ecuación la he tenido lista desde que empiezo a hablar de todo esto. ¿Sí? Ahí está. ROGH más P atmosférica. Es una forma, es una cota. Yo tomé esa cota, P atmosférica Z0, la superficie del fluido, y a partir de ahí yo mido. ¿Sí? Fíjense, de nuevo, yo con esta fórmula quiero medir la presión en esta profundidad en particular del mar. ¿Cómo lo hago? Ah, ahí tengo esto de aquí, ¿cierto? Sería H. Z0, Z0, y esto es Z. Por lo tanto, tengo aquí H. ¿Por qué tengo H? ¿Por qué ocupé entonces esta cota? ¿Por qué se ocupa esta fórmula? Bueno, porque yo quiero medir en la profundidad. No puedo irme hasta el fondo del mar y empezar a medir para arriba. Yo mido SH, esa diferencia entre la superficie y el punto donde quiero medir. Y eso lo reemplazo aquí. Me hace sentido porque si yo parto desde la superficie, H valdría 0, por lo tanto la presión sería igual a la presión atmosférica, ¿ok? Eso está bien. Y luego desciendo, entonces a medida que avanza el H, aumenta hacia abajo, la presión aumenta también. Tiene sentido. A medida que yo me meto en profundidad del mar, entonces la presión va aumentando linealmente. Linealmente con respecto a esa pendiente, ρ por G. Aumentaría así. Y esa pendiente de aquí, entonces sería ρG. Y ese ρG lo puedo poner aquí. Eso es lo que se llama peso específico. ρG. Y se denota por gamma. ¿Y quién me podría ayudar a deducir las unidades de esa cosa? Sería kilogramo partido en metro cúbico por el G, que es metro partido en segundo al cuadrado. A, y eso me quedaría, me está quedando la ensalada. ¿Eso cuánto sería? Kilogramo eh, por partido, segundo. Ah, kilogramo partido en es segundo cuadrado, ¿sí? segundo al Y cuadrado por metro cuadrado. eso, partido en metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí se nos complica un poco. Eh, otros términos importantes serían gravedad específica, se suele denotar por SG, que sería relacionar dos pesos específicos. Gamma de mi fluido X, entonces la gravedad específica del fluido X sería peso específico del fluido X partido en el peso específico del otro fluido con el que lo quiero relacionar. Por lo general, por ejemplo, puede ser el agua. Entonces, H2O. No, ya, agua, water, ahí. No, hay que aprender a usar esta cosa. Oh, ¿por qué no? Oh, qué raro. Ya, bueno, así. Y ahí ustedes pueden jugar, notarán que eso es equivalente a dividir las densidades, porque es ρg, cancelo los G. Entonces esto es equivalente a dividir por ρ. Obviamente, todo del agua, respecto a mi fluido X. ¿Ya? ¿Qué unidades tendría eso? Nada. ¿Sí? Y así. También les dejo otra tarea para la casa, que vayan rellenando esta tablita suya propia. Viscosidad, por ejemplo. La viscosidad se denota mu. Todas estas cosas también las hablé en la grabación que les digo, la que les comenté en el foro.
mu. Bueno, mu se denota, mu es como mu nomás, ¿cierto? Tiene una relación con el esfuerzo de corte, pero el esfuerzo de corte no lo veremos todavía. El esfuerzo de corte que es tau. Tau que es mu por el cambio de velocidad. Si hago así, se dividirá. Sí. Cambio de velocidad con respecto a una distancia. Bueno, ahí lo ven ustedes con detalle. Ahí también les dejo de tarea que saquen las unidades, busquen las unidades de la viscosidad. Esta es la viscosidad dinámica. Hay otra viscosidad. Hay otra viscosidad cinemática. Se denota nu. Y es mu dividido por la densidad del fluido. Esta es una propiedad del fluido, igual que la densidad. Y esto es lo mismo. Entonces ahí tendrán otra nueva unidad. Tendrán que tomar la unidad de la viscosidad y dividirla por el ρ. Ustedes esa. Me parece que es metro cuadrado partido segundo. Ahí ustedes la reexan. ¿Ya? Estas cosas que parecen triviales es súper importante que las hagan y que vayan armando su tablita. No sé si les gusta usar OneNote. He visto que mucha gente ahora ocupa tablet con su propio cuaderno, pero que lo guarden y lo tengan siempre a disposición para recordar rápidamente esas cosas. ¿Ya? Alcancemos a hacer un ejercicio más. Bueno, del resultado anterior, hacemos el esquema, hicimos el esquema 2D, ¿ya? Pero también podemos hacer un esquema 3D, ¿ya? Y también podemos hacer un esquema para líquidos estratificados. Lo que quiero decir ahí es que este es el diagrama, ¿cierto? El diagrama de presión era esta recta de aquí, y las isóbaras eran estas líneas punteadas que les mencionaba, que yo sé que para cualquier X y cualquier Y, para todo XY, entonces la presión es la misma. O sea, una presión constante. La isóbara al final me está diciendo cualquier plano, 2D, 3D, o sea, donde a lo largo de esas variables, de esas direcciones, la presión no cambia. Y en nuestro caso en particular, que resolvimos ahora, no cambia para las horizontales. Si hacemos el mismo esquema en 3D, voy a hacerlo en este caso cilíndrico. Ahora el plano sería, ahora ya no sería una recta, ¿cierto? Sería un plano. Estaría cortando, ¿cómo podría cortar aquí? Así. Cortando el cilindro. Imagínense un cilindro, un estanque. ¿Ya? Para ese estanque, a lo largo de ese plano, la presión es la misma. Y ahí, ustedes notarán, por ejemplo, que las torres de agua, los estanques de agua en general, suelen estar, tienen barras reforzadas, suelen estar más reforzados a medida que tú desciendes en el estanque. Ahí las barras son más rígidas. ¿Sí? Pero no importa si el estanque tú lo haces más ancho, ¿cierto? No importa mucho la forma en sentido horizontal. Es hacia abajo nomás que tienes que tener cuidado con la resistencia del estanque. ¿Ya? Y para líquido estratificado lo que quise decir es que esto mismo que hicimos aquí arriba, lo voy a hacer aquí al lado. Lo mismo que hicimos para un fluido, tú puedes tener distintos fluidos o distintas regímenes, podríamos decir, ciertas zonas del fluido donde se comporta de manera distinta. A medida que tú bajas es más denso, o hay una zona que es una mezcla de agua con otro tipo de fluido, con un aceite o con arena, y entonces tú estratificas, divides en zonas, y cada zona va a tener un peso específico distinto, porque va a tener densidades distintas. Por lo tanto, estas líneas pueden ser después puede ser más empinadas, ¿cierto? Y después más empinada todavía. ¿Mm? Y estas curvas también tienen que ir en ascendencia, porque el fluido más denso tiende a irse hacia abajo. ¿Sí? Eso me refería con líquidos estratificados.
Y hagamos el ejercicio 2 ahora. ¿Ya? ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Alguien sabe cómo a qué hora empezamos? Em, Pucha, la verdad, por cursos, sale que la clase comenzó hace 1:09. Ah, ya. Sí, empezamos como 20 minutos tarde. Ya, pero entonces, ya, hagamos una hora nomás y lo dejamos ahí. ¿Ya? Porque hacer un descanso y después seguir, como más cansado, no encuentro yo. ¿Les parece? Hacemos esto que va a ser cortito y lo dejamos ahí, Ya dale. ¿sí? Ya. Em, ya. Ya, entonces, vamos a tener un nuevo sistema de referencia, ¿ya? Ahora tenemos una aceleración A constante en Itongo y vamos a descubrir cómo son las isóbaras en este nuevo sistema, ¿ya? Vamos a descubrir que no son necesariamente horizontales. Entonces, comenzamos con la misma ecuación de acá, ¿sí? Aquí no fui explícito con la G y con la A. Aquí yo estaba diciendo que G valía 0 en X, 0 en Y y menos G en Z. Y A era 0, 0, 0. Entonces, para el problema 2, vamos a usar esto mismo. Voy a tratar de ser un poco más ordenado aquí. Voy a hacer una nueva hoja. E2. Vamos a usar la misma ecuación. Y esto de aquí va a cambiar. Vamos a seguir en gravedad y ahora vamos a poner una aceleración constante en X. Y por lo tanto, estas E2 de aquí ya no van a ser así, ¿cierto? Van a ser en la componente X, para esta ecuación de aquí, en la componente X tengo, esto es 0 y esto es menos ρA. En Y sigue siendo 0, y en Z tengo menos ρG, igual que antes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, no me quisieron ayudar mucho en la vez pasada, entonces esta va a ser más complicado todavía. Pero vamos a hacerlo de una forma simple. Partamos pensando que P, la función P, ahora depende de X y de Z, ¿cierto? Porque tiene derivadas que existen en X y en Z, pero no depende de Y, porque la derivada en Y es 0. ¿Sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, de P a dt, esto sería ya CBB, la regla de la cadena, tendría la derivada parcial respecto a una de las subvariables por la derivada que puede ser total de la variable por t, respecto a t. Después hago la misma derivada respecto a i, que yo sé que es 0, así que ese se cancela. Y por último lo hago de nuevo con z. Me quedaría una cosa así. ¿Ya? Esto es otra forma de resolver. Ustedes podrían integrar también estas cosas, solo que las constantes de integración les quedarían no les quedarían constantes, les quedarían dependientes de las otras variables. Ahora, para ilustrar esto, voy a colocar aquí un ejemplo de cómo podría integrar esto. Sería, por un lado P, ¿sí? Divido, el de X lo paso por otro lado, ¿cierto? Sería como integral parcial, ojo. Bueno, lo voy a escribir para que no
No confundir a nadie. Rho A parcial X. ¿Sí? Y ahora si yo integro todo esto, hagamos así un mini int. ¿Sí? Entonces me quedaría P igual a menos rho A X. ¿Sí? Lo mismo de siempre, integro. Pero ahora, mi constante de integración no es constante con respecto a X. Integré con respecto a X. Pero podría depender de Z. ¿Ya? Entonces no es constante realmente. ¿Sí? Es lo que sacas, pero depende de la otra variable. Y lo mismo puedo hacer para esta EDO de aquí. EDO, entre comillas, es parcial, es EDP, pero una EDP muy simple. ¿Mm? Hago lo mismo que acá arriba, me quedaría algo muy parecido, ¿cierto? P de aquí me quedaría Z, ¿ya? Y la constante que me sale de aquí también podría depender de X. Al final, estas dos E2 parciales me están entregando dos informaciones, que P es una función del orden del estilo de menos rho a X más otra función de Z, y a la vez es un menos rho a Z más una función de X. Y con esta regla de la cadena, este análisis diferencial que estoy haciendo abajo, quiero llegar a lo mismo de arriba, sin tener que relacionar estas funciones, estas Cs. ¿Ya? Ahora le voy a poner C1 y esta le voy a poner C2. ¿Y cómo puedo hacer eso? Bueno, saquemos este dt de abajo, que no nos sirve de nada. Multipliquemos por dt de alguna forma. ¿Qué nos quedaría? dp, no sé qué. dp, esto mismo, con el de x, después el de z, así, ¿ya? Y fíjense aquí, que me aparece, aquí me están apareciendo todo el rato, he usado las derivadas parciales de la presión, los gradientes de presión, que los conozco, los tengo aquí arriba. Los voy a poner en estrellita. Por lo tanto, puedo llegar y reemplazar acá abajo. Puedo reemplazar de la forma de P de X acá. Puedo reemplazar menos rho A. Y acá puedo reemplazar menos rho G. Menos rho G. Separo así. ¿Ya? Y entonces, fíjense que si yo quiero conocer la isóbara, ¿ya? Aquí estoy diciendo, si yo me muevo, si yo cambio un poquito la presión, ¿hacia dónde va a cambiar? ¿Ya? Es decir, voy a tratar de dibujarlo. Si yo tengo un cambio de P, ¿hacia dónde va a cambiar? Va a cambiar en menos de X, o sea, va a cambiar va a cambiar para el otro lado. Sí. Con respecto a X, va a cambiar en menos rho A. Con respecto a Z, va a cambiar en menos rho G. ¿Ya? Antes en el estanque, nosotros decíamos la presión solo cambia en la dirección menos Z. Y en este nuevo caso, uy, que escribo mal, dp, en este nuevo caso cambia en menos Z y también cambia en menos X. Cambia en ese sentido. ¿Ya? Y si quiero saber exactamente cómo es esa superficie, esa isóbara, la isóbara por definición me dice que es la dirección hacia donde dp vale 0. Estoy escribiendo muy mal. ¿Hacia dónde dp vale 0? Esa es una pregunta. Es un caso particular. ¿Ya? Entonces, para conocer las isóbaras, básicamente lo que uno hace es decir dp vale 0. Voy a escribirlo de nuevo. Esto es 0. Y resuelvo esto de nuevo. ¿De qué forma lo puedo resolver? Bueno, la isóbara tiene una pendiente, básicamente.
esa pendiente es de z de x. ¿Mm? Hay múltiples formas de llegar a un resultado, ¿ya? Este es solo un camino, pero creo que es uno de los que tiene más sentido, o sea, es más fácil de ver. Si yo hago de z partido en de x, ¿cómo me queda esta ecuación de aquí? Puedo pasar esto a la izquierda, ¿cierto? Voy a escribir de nuevo. ¿Sí? Y luego quiero pasar dividiendo, entonces me queda rho A dividido en rho G. Al final eso sería A partido en G. Y un menos, me falta un menos aquí. Menos. 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 ¿Ya? ¿Qué pendiente sería esa? Aquí tengo Z. Aquí tengo X. Y me está diciendo de X respecto de Z respecto de X serían rectas en este sentido. Sería una pendiente negativa. Y acuérdense que esto es equivalente a dy de x. Es el cambio en y sería lo que está arriba, a, y el cambio en x sería g. Esas son las isóbaras de mi fluido. Y por lo tanto, la superficie del fluido también es una isóbara. Aquí estaría la atmósfera. Esa es la isóbara donde la presión es atmosférica. Y ahí hacia adentro del fluido, todas estas otras rectas que van hacia abajo, también son isóbaras. Y todas tienen esa pendiente, a partido en g. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí es que si nos imaginamos que esto es un camión, ahí está mi camión, la ruedita, que está llevando un agua, y el camión se mueve hacia la derecha con una aceleración A, y está bajo la presencia de una gravedad G, entonces el fluido se siente presionado en esta dirección. Se siente presionado en la dirección de la gravedad, y contrario a la dirección del sistema de referencia. Si el fluido es acelerado hacia la derecha, entonces se siente presionado hacia la izquierda. Y todo eso lo hemos deducido gracias a la magnífica ecuación de gradientes de presión, o presión hidrostática. Hidrostática porque el sistema de referencia se mueve, pero el fluido está hidrostáticamente estático. O sea, según el sistema de referencia, que yo estoy diciendo que se acelera, el fluido yo lo veo quieto. Pero esas aceleraciones del sistema le generan cambios en su presión, en su campo de presión. Es lo que resolvimos. ¿Ya? Eso, entonces, lo mismo, es un poquito un desafío matemático, pero no tan terrible, el ejercicio 3, que ojalá lo puedan intentar hacer, que en este caso, como está girando, las isobras que nos va a dar van a ser parábolas, ¿sí? Es como cuando hace girar una taza, y ves que el fluido genera este torbellino, básicamente. ¿Sí? Y el ejercicio 4 va a ser también para aplicar esto de fuerzas de presión. Pero quise enfocarme en este lado de acá porque a lo largo del curso va a ser lo más valioso. Y como les decía, recapitulando desde el comienzo de la auxiliar, evaluar en particular problemas de este tipo es raro, ¿ya? Así que eso, me enfoqué en los conceptos, y recuerden que les seguiré subiendo material, la pauta de la auxiliar, ¿ya? Y otras cosas para que puedan seguir estudiando, y el link de la nube mecánica, y el apunte del Yardley. Eso, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Disculpa, una pregunta final. ¿Sí? Dime.